Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro curso de Comipems y en esta ocasión vamos a continuar con la clase de... Como ya hemos visto en otras ocasiones, el programa de Historia de México empieza con las culturas prehispánicas y la conformación de la Nueva España. En el primer punto ya lo habíamos visto todo, vimos Mesoamérica y sus áreas culturales. Ahora vamos a empezar con el segundo punto, que es el virreinato y la instauración de las audiencias. Ese es el tema, el virreinato y la instauración de las audiencias. El virreinato fue una época que fue desde el principio del Imperio Español. Tuvo que enfrentar todas las dificultades de administrar y gobernar un territorio muy vasto de la colonia, un territorio muy grande. En ese tiempo, el emperador Carlos V recompensó a Cortés dándole un título muy importante. Este título era de gobernador y capitán general de la Nueva España. Entonces, él tenía este título y con esta finalidad, pues él gobernaba en la Nueva España. Sin embargo, aquí empieza a ocurrir que hay instauración de unas audiencias. La primera audiencia, así se llamó, fue formada por Nuño Beltrán de Guzmán y Fray Juan de Zumárraga. En 1528, cuando ya no estaba Hernán Cortés en su ausencia, completan esa primera audiencia Fray Andrés de Olmos y Rodrigo de Albornoz. Esta primera audiencia fue debilitada. Había rivalidades entre este grupo de españoles. Entonces empieza a debilitar. Entonces en el año de 1531, Carlos V vuelve a designar otra audiencia. En este caso se llama la segunda audiencia. Esta segunda audiencia fue formada por Sebastián Ramírez de Fuenleal y Vasco de Quiroga. En esta segunda audiencia hay un mayor orden administrativo, hay prestigio, hay organización, la organización es cada vez más justa, hay un trato humanitario hacia todas las personas, hacia la población indígena sobre todo, con base en el reconocimiento de sus derechos. Por eso se caracterizaba esta segunda audiencia. Ahora, en 1535 se dio el virreinato de la Nueva España. El primer virrey fue nombrado y él era Antonio de Mendoza. Antonio de Mendoza pues trajo muchas cosas al virreinato. Trajo la primera imprenta, estableció colegios para la población indígena. Entonces, estos colegios fueron muy importantes en ese tiempo. Durante su gobierno se fundó una universidad. Se fundó la primera universidad y esta universidad es conocida como la Real y Pontificia Universidad de México. En el año de 1524 se formó el Real Consejo de Indias, cuyas funciones originales fueron administrar, fue tener administración colonial, también elaborar leyes, la impartición de justicia, y todo esto quedó supeditado a un solo grupo de consejeros que estaban al servicio del virrey. En ese tiempo había administración local, había ayuntamientos y había corregidores y también alcaldías. Ahora les voy a explicar, chicos, cómo eran las formas, las principales autoridades de la Nueva España, ¿sí? La Nueva España estaba el virrey, esa era la principal autoridad. El virrey ejercía el cargo en nombre del rey de España. Él era el que tenía el cargo del rey de España, pero aquí en la Nueva España. Era la máxima autoridad de la Nueva España, era capitán general, superintendente de la Real Hacienda
y vicepatronato de la Iglesia. Entre el año 1535 y 1821 hubo 62 virreyes novohispanos. Después del virrey sigue el Real Consejo de Indias. Este era un colegio de consejeros reales que asistían al virrey y se encargaban de asuntos relativos al gobierno y la administración colonial. Emitían leyes, ordenanzas, también controlaban a otras dependencias, tanto económicas como administrativas. Después seguía la Real Audiencia. La Real Audiencia era un tribunal de mayor rango que también tenía funciones administrativas y gobernada en ausencia del virrey. Servía de contrapeso y límite al poder del virrey. Entre sus objetivos estaba defender a los indios contra los excesos de las autoridades. Entonces, cuando había un exceso de autoridad, tenían que ir a la Real Audiencia. Después seguía la Casa de Contratación de Sevilla. Casa de Contratación de Sevilla se encargaba de coordinar el flujo comercial entre la metrópoli y todas las colonias de América. Después seguía la Real Hacienda. Esta es la Real Hacienda. Era una oficina de gobierno supervisada por el Real Consejo de Indias, encargado de la política fiscal y de la regulación financiera. Y al final siguen los oidores, ¿sí? Los oidores, la Real Audiencia continuó ejerciendo la función judicial con cierta autonomía frente al virrey. Los oidores tenían presencia y facultades para intervenir en nombre de la corona y procurar así la impartición de justicia. Entonces, si alguien necesitaba que le dieran justicia, pues tenía que ir con los oidores. Que vemos en esta forma escalonada, pues es la última cadena de la autoridad dentro de la Nueva España, siendo la primera, como decíamos, el virrey. ¿Ok? Entonces, después vamos a continuar, chicos, con el siguiente punto. El siguiente punto es el 6.3 y se llama la Inquisición. En este punto les voy a dejar que hagan una tarea. Investiguen, por favor, el tema instituciones eclesiásticas de la Nueva España. Repito, instituciones eclesiásticas de la Nueva España y como segundo punto, la Inquisición. Vamos a platicar un poquito de la Inquisición. Para ejercer un mayor control coercitivo en esta compleja y variada estructura política y social de la Nueva España, a finales del siglo XVI se introdujo este tribunal, el Tribunal del Santo Oficio. Este tribunal es mejor conocido como la Inquisición. Este órgano tenía la misión de erradicar las herejías. ¿A qué le llamamos herejías? Pues a lo que ellos le llamaban herejías. Podría ser cualquier cosa. Podrían ser creencias paganas, podrían ser prácticas ceremoniales consideradas como inadecuadas desde la perspectiva de la Iglesia Católica. Mediante un piadoso escarmiento, ¿sí? Ellos torturaban a las personas, las exhibían y exterminaban por completo a muchos de los sentenciados. Ustedes van a estudiar un poquito más sobre este tema, van a investigar, pero pues ahí está una parte, ¿sí? Ahora vamos con el siguiente punto, que es el criollismo. ¿Qué es el criollismo? El criollismo, en ese tiempo, en la Nueva España, se trató de lo siguiente. Había una sociedad de castas. En esta sociedad es como una pirámide. Los que estaban a la cabeza eran los españoles, en la cúspide. Ellos se consideraban españoles puros. Eran de padres españoles, pero además habían nacido en España. Y los que seguían en esta, digamos, pirámide, eran los criollos. Los criollos eran de padres españoles, pero habían sido nacidos en América. ¿Qué pasaba con estos criollos? Pues sus privilegios
eran muy limitados. Eran muy limitados y entonces esto a ellos no les agradaba, porque a pesar de que ellos tenían padres españoles, habían nacido en América y eso no les permitía poder avanzar en su carrera política y en otras actividades que podían tener. Entonces, era una situación complicada para ellos. En el punto número 7 vamos a ver un poco más. Este punto es la Nueva España desde su consolidación hasta la independencia. Vamos a ver un tiempo diferente, desde la consolidación de la Nueva España y hasta 1810, que empieza la independencia. En este punto, vamos a ver un tema que se llama absolutismo ilustrado. ¿Qué es el absolutismo ilustrado? Bueno, la educación colonial siempre estuvo bajo un control riguroso de las órdenes religiosas. Ya dijimos que hubo una orden religiosa en este tiempo que es los franciscanos. Ellos, los franciscanos, estuvieron a cargo de la Real y Pontificia Universidad de México. Ellos enseñaban artes, enseñaban oficios en la Nueva España y eran los que estaban a cargo de toda la educación. Pero más adelante vienen los jesuitas y los jesuitas están a cargo de la ilustración, ¿sí? Ellos, los jesuitas, ellos llegan en el siglo XVIII y tienen influencia de un jesuita llamado Francisco Javier Clavijero. Y entonces ellos tienen el estudio de la historia antigua de México y la herencia cultural indígena. Se interesaban mucho en toda la parte del México antiguo, en explicar qué había pasado acá en México en la antigüedad, en investigarlo, en los códices, en tener todo este material a la mano y poderlo desarrollar. Ahora, también les interesaba la herencia cultural indígena. Ellos estudiaron y llevaron gramaticalmente, o sea, lo pudieron escribir, el náhuatl, el maya y el purépecha, entre otras cosas, ¿sí? En ese tiempo, el rey Carlos III tuvo fricciones con los jesuitas. Los jesuitas estaban al servicio del poder del Papa. Estas fricciones, entonces, empiezan a dar una pauta que se empiece a cuestionar aquí en la Nueva España, en la Nueva España, la legislación del poder real o la arbitrariedad de las instituciones políticas. Se empieza a cuestionar, empiezan a pensar, ¿por qué? ¿Por qué España nos tiene que gobernar? ¿Por qué España nos tiene que dar todas las leyes y se tienen que quedar con toda nuestra riqueza? Empieza a haber toda esta inconformidad, ¿sí? A raíz de la enciclopedia. La enciclopedia es de procedencia francesa. Llega a la Nueva España a finales del siglo XVIII. Entonces, como les decía, empieza a haber inquietudes intelectuales, empieza a haber el racionalismo enciclopedista, así se le conoce a este tipo de pensamiento. Son ideales liberales. Se empieza a pensar en la división de poderes, que en ese tiempo no existía. El rey mandaba en España, pero aquí la figura del rey era tomada por el virrey y era una cadena de mando lineal, completamente lineal. Pero entonces les digo que en ese tiempo empieza a haber esta discrepancia, empiezan a querer esta división de poderes, empiezan a pensar en la libertad como un derecho. Antes no se pensaba así. Y en ese tiempo se lo empiezan a cuestionar y empiezan a pensar que la libertad es un derecho natural y universal. Entonces, todas estas cosas se empiezan a cambiar. Entonces empieza a haber participación de la sociedad civil en las decisiones políticas y empiezan a asimilar todas estas ideas. La población criolla comienza a tomar estas banderas nacionalistas y
Y también ahí se empieza a apoyar por la clase media de los mestizos, que son todos los grupos que se empiezan a conformar por los indígenas y con los españoles. Entonces empieza a haber dos grupos. Empieza a haber un grupo que son los criollos, que ya decimos que son los hijos de españoles nacidos en América, pero que tienen limitaciones en sus funciones. Y empieza a haber otro grupo. Ese otro grupo son los peninsulares. Empiezan a estar en contra. Los peninsulares son los españoles. Esta rivalidad empieza a ser muy fortalecida por las reformas borbónicas, pues favorecían una administración colonial más vertical, como habíamos dicho, excluyendo a los criollos de los puestos como las alcaldías. A ellos no se les dejaba estar en puestos altos. Entonces, los criollos están en contra de todo esto y empiezan a rechazar empiezan a sentir un rechazo hacia todo este tipo de administración vertical. Entonces empiezan a ver ellos que hay un sistema de privilegios y empieza ese sistema de privilegios que son prácticas segregacionistas. Estas prácticas, las prácticas segregacionistas, son la esclavitud y la explotación. Entonces ellos empiezan a ver todo esto y lo juntan, lo suman al rencor social de los sectores más oprimidos. Entonces hay un profundo descontento entre todos estos grupos. Se empieza a unir entonces el descontento de los criollos con el descontento de los esclavos, con el descontento de la explotación entre los indígenas, y son los grupos más oprimidos. Entonces se empieza a ver aquí toda esta unión. Hay este profundo descontento, se generaliza todo esto en todos los virreinatos españoles de América a finales del siglo XVIII. Entonces, a finales del siglo XVIII empieza el movimiento de independencia de América hasta principios del siglo XIX, donde se empieza a gestar. En el siguiente punto, vamos a ver que hay un crecimiento de la Nueva España. Este crecimiento lo vamos a ver en sus programas de Historia de México. El tema es es el crecimiento de la Nueva España, expansión de la minería, la agricultura y la ganadería. Bueno, ¿cómo empieza a crecer la minería, la ganadería? Pues de una forma tremenda, que ni siquiera se lo esperaban. Entonces empieza a haber tanta riqueza en el virreinato que hay un saqueo de recursos naturales, ¿sí? Hay una abundancia de metales preciosos. Entonces hay una actividad explotadora tremenda en los yacimientos de Zacatecas y de San Luis Potosí, también de otras regiones. La minería generaba enormes cantidades de oro y plata para la corona. Todo lo que se extraía en el virreinato era para la corona. Entonces, Nueva España tenía la prohibición de tener tratos comerciales mercantiles con otros países europeos. Todo era un monopolio a través de España. España se llevaba toda la riqueza de aquí, de la Nueva España, del virreinato, lo llevaba y se enriquecía. También la producción agrícola y ganadera satisfacía mediante la hacienda el autoconsumo y el abastecimiento dentro y fuera del virreinato. Los hacendados españoles se enriquecían a costa de las riquezas naturales. Aquí había una riqueza tremenda, muy vasta. Transformaban todos los recursos naturales en los pastizales para sus ganados, a expensas de los sectores de la población que vivían en la pobreza y la explotación. No solamente utilizaban sus tierras como pastizales, sino también a la gente que estaba aquí la explotaban para poder tener esta riqueza. Ahora, más adelante,
en el siglo XVI el oro empieza a escasear y entonces se empiezan a beneficiar de la plata. Pero este beneficio, para poderse beneficiar de la plata, se exige un desarrollo de una costosa tecnología y la explotación nuevamente de la fuerza de trabajo. Ahora, también empieza a haber impuestos en el comercio, en la ganadería, en la minería, en todas las actividades económicas tenía que haber un impuesto. Estos impuestos, los más conocidos, son dos. Uno de ellos es el quinto real. ¿Qué es el quinto real? Es la quinta parte de la riqueza de la Nueva España tenía que ir directamente para la corona española. Toda esa cantidad de dinero, la quinta parte de la riqueza tenía que ir totalmente a la corona de España. Y también había otro impuesto que se tenía que pagar, que era el diezmo. El diezmo es la 10ª parte que los particulares tenían que entregar, pero en este caso a la iglesia en España. Bueno, hasta aquí hemos hecho comentarios de estos temas, hasta el crecimiento de la Nueva España, expansión de la minería, la agricultura y la ganadería. Ustedes pueden investigar un poquito más estos temas, hacer sus cuestionarios, y en la próxima clase de Historia de México vamos a ver el desarrollo y consumación de la independencia. Por favor, chicos, hagan sus cuestionarios, estudien estos temas, repásenlos. Recuerden que muy pronto vamos a tener evaluaciones. Hasta pronto.